Es una locura tener un restaurante. Siempre existen cosas malas porque tienes que saber que son malas para apreciar las buenas. Yo me vine a Nueva York en el 2000 y cuando me vine para acá me vine con trabajo, trabajé con loquesea.com un tiempo, después vino el 9/11, se cayeron las Torres Gemelas, vino toda esta situación en la ciudad de Nueva York que fue también muy fuerte, la burbuja de los .com se rompió y Loquesea deja de existir. Yo estudié comunicación social, era productora. Cuando empecé a buscar trabajo como productora, fue bien difícil. Estaba aplicando para cualquier trabajo en mi área y empecé a bajar, empecé a ser, asistente de producción, películas independientes donde no cobraba nada. Y finalmente, una persona milagrosa me dio el trabajo de ser asistente de maquillaje. Y yo, dije, perfecto, porque es un lugar donde podía ver los toros desde la barrera. Y poco a poco fui como haciendo un poquito de carrera de maquillaje y trabajando en una película fui a comprarme un jugo y entré a este lugarcito en Brooklyn. Había un señor que era el dueño poniendo música brasilera, hablando con todo el mundo que entraba. La gente que entraba lo conocía, lo saludaba por su nombre, que es algo que uno lo tiene como venezolano y no lo sabe. Y eso era algo que yo realmente extrañaba mucho. Entonces ese fue mi aha moment. Literalmente me imaginé con mi bandana en la cabeza, las lucecitas, la música y obviamente pues haciendo mi comida, que evidentemente son arepas y jugos. Llegué a la casa, le comenté a Gato, es mi ex esposo ahora, pero es mi socio, mi mejor amigo, el padre de mi hijo, y le digo, se me ocurrió esta idea. Y él, ¿qué? Pero si tú ni cocinas, prácticamente. Y empezamos a hacer investigación, empezamos a conversar, a ver si era un potencial proyecto y poco a poco con el apoyo de amigos y de gente que sabía o de la parte de finanzas o que habían tenido experiencias en restaurantes, empezamos a hacer el proyecto juntos. Yo como productora, eso era lo que yo siempre le decía, yo produzco televisión, cine, publicidad, pues tengo que hacer lo mismo, pero ahora el medio es un restaurante. Un poco, mi mamá era una cocinera maravillosa, era española, pero pasó gran parte de su vida en Venezuela. Y yo digo que se me habrá conectado la parte de la cocina por ósmosis o por piel o por no sé qué dónde, porque te digo que no tenía ni idea, no tengo mucha idea todavía, pero fue más o menos así como la parte de tener un skill, que era la parte de producción, de saber cómo hacer que cosas sucedan en un tiempo determinado, con unos recursos determinados, creatividad para poner esa idea y ejecutarla. Y fue así como nace Caracas Arepa Bar, que abrimos el primer restaurante en el 2003, Aristides y yo, sin tener idea de lo que estábamos haciendo. Y en realidad, la parte más bonita, yo creo, de abrir ese restaurante, ese lugar, fue que yo pienso que había algo que nos protegía porque dejamos de entender la complejidad del proyecto. Literalmente como que alguien dijo, no les voy a mostrar esta parte para que no se asusten y salgan corriendo y vamos a dejar que ellos con su ingenuidad y humildad esto suceda y luego ya la operación los va a ir enseñando a que es una locura tener un restaurante. Para mí es la palabra que ha sido el hilo conductor de mis 20 años acá. Todos los días me levanto y digo, aquí vamos otra vez. Es la manera como hemos sobrevivido. Hemos pasado un montón de cosas acá. Tuvimos un blackout que fue como el primer momento que nos enseñó que tener un restaurante es algo muy vulnerable a cualquier cosa. Pasamos por un huracán que nos destruyó completamente el restaurante de la playa. O sea, no quedó absolutamente nada. Hemos pasado por
un incendio donde perdimos otro restaurante y ahora estamos en coronavirus. La única manera que tiene el ser humano de sobrevivir es creer que vas a poder superarlo y que si tienes buena intención y buena energía en esta vida y eres honesto y humilde, vas a poder, como dicen aquí, pasar al otro lado, ¿no? Y que siempre existen cosas malas porque tienes que saber que son malas para apreciar las buenas. Y es difícil, pero creo que al menos en la industria en la que estoy, el hecho de que estamos rodeados de del factor humano por todos lados, ¿no? Porque tienes clientes, empleados, estás constantemente rodeado de seres humanos, te permite tener un sentido como una visión bien 360 de lo que el ser humano es y poder ponerte en los zapatos del otro constantemente para poder no salir llorando a cada 3 clientes que vino amargado y te hizo sentir horrible, pero que en realidad esa no es tu culpa. Y tener una familia de empleados que ha sido la cosa más espectacular del planeta. Entonces, por esa gente siempre tratamos de vamos a echarlo otra vez y vamos a hacerlo otra vez y nos desarmaron un restaurante y hay que armarlo de vuelta, bueno, siempre teniendo como en cuenta y como de frente que hay gente que depende de nosotros para mantener a su familia. Mi papá era doctor, pero en realidad hizo carrera política y fue uno de los que organizó la OPEP y cuando yo nací mi papá tenía 70 años, digamos, entonces mi papá estuvo en la época de Rómulo Betancourt, de Pérez Jiménez y realmente amaba a Venezuela con todas. Claro, él murió cuando yo tenía 7 años, entonces no tuve como ¿sabes? No fui una adolescente de sentarme a conversar con mi papá estas historias, sino fue un poco lo que mi mamá me contaba, mi hermana me contaba, la familia me contaba. Y tampoco nunca le di como mucha cabeza a quién era mi papá o conectar realmente con la parte de mi familia porque, bueno, yo era muy chiquita. Pero cuando me vine para acá y entender que estaba sola en una ciudad como esta, estaba con Aristides, pero estábamos solos, pues. Empecé como a entender que yo tenía que buscar alguna manera de hacer patria. No necesariamente por Venezuela como número 1, sino como una especie de homenaje y conexión con mi papá. Y pues mi mamá, que estaba viva todavía, con toda la parte de la cocina y de siempre abrir las puertas de la casa a la gente, fue como que todo encajó en ese momento y dije, this is it. O sea, este proyecto va a ser una manera de promover nuestro país y nuestra cultura. Somos gente muy, muy abierta, cariñosa, flexible, que le meten la mano a quien sea para ayudar y fue como a través de la comida que encontré hacer esa conexión. Cuando nosotros abrimos Caracas Arepa Bar, no necesariamente lo hicimos para los venezolanos y eso es algo que a muchos venezolanos cuando vienen se sienten como bueno, esto no es típico, o no tengo las casitas en la pared, o la música que está sonando no es joropo, o no tengo, no sé, ¿sabes? Hay millones de historias que puedo contar al respecto de eso, pero yo siempre digo, yo el restaurante no lo hice para los venezolanos. Obviamente, los venezolanos estamos bienvenidísimos y somos la razón de la existencia, pero en realidad lo hicimos para los neoyorquinos, para darnos a conocer ese otro aspecto de quiénes somos. Entonces, siempre ha sido como hemos siempre estado muy abiertos a que el restaurante sea un constante diálogo entre la gente que lo visita y lo que nosotros estamos produciendo a la vez, y nos hemos ido reinventando y evolucionando y cambiando. Y por eso hay muchas arepas en el menú que nosotros no las tenemos en Venezuela o no son combinaciones clásicas, pero es como entender que la arepa es un vehículo al final de la historia. Es el pan que nosotros utilizamos, es la tortilla del mexicano, es el ravioli del italiano, es el bao de los asiáticos.
Entonces, claro, como venezolano a veces uno viene como con esta concepción de lo que uno es y cuando lo pones en un contexto diverso es como, wow, toda esta gente tiene estas distintas opiniones acerca de esto. Y siempre la idea fue lograr que la arepa se convirtiera en un sushi o un taco o un sándwich y no en una experiencia étnica que vamos a tener, sino que entrar a ser parte del vocabulario gastronómico. La arepa como tal es algo que es demasiado perfecto. Y como nosotros no salíamos del país antes, porque quien quería salir de Venezuela, no era algo que se había explotado de la manera como existe ahorita en el mundo entero. Pero es que es tal cual, es un vehículo perfecto para tú ir caminando por la calle o para comértelo en la casa o para compartirlo en una mesa. O sea, creo que el futuro es eterno.